Alcira. ¿Cómo está, hermana Alcira? Todo bien, gracias a Dios. Amén. Miro yo otra vez por acá, la hermana Daniela. Daniela, bienvenida. Te extrañamos la clase pasada, Daniela. Amén. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Ya, señora. Mi hermana Blanca Abril, ¿cómo está? El Señor me la bendiga. Amén. Hola Karen, buenas tardes a todos. Mi hermano José, ¿cómo está? El Señor me lo bendiga. Amén, hermana, igualmente, bendiciones. Amén. Aquí viene esperando. Por aquí la hermana Tania, que también la vi conectada. ¿Cómo está, hermanita? Que el Señor me la bendiga. Hola hermanita Karen, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Saludos a todos los compañeros. Hermana Blanca, comparta con nosotros chocolate o café. Ay, está haciendo frío acá en Bogotá, estoy tomando un cafecito. Cafecito. Yo también ahorita tomo también mi café. Antoja uno, ¿cierto, hermanos? Tú estás de antojos. Sí, me antojó. Ay, lo siento. De verdad que sí comparto la idea de Blanquita, si está haciendo un frío tremendo acá. Sí, queda rico un cafecito, bien caliente. Sí, gracias. Bueno, profe, me avisa cuando ya Bien, tenga la diapositiva. vamos entonces ya con la ayuda de Dios. Listo. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Señora. ¿Todos están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, Señor. profe. Sí, señora, estamos ahí. Bien, todos bien. Oyéndole. Sí. Hoy vamos a estar hablando de este tema que no es nacer de nuevo. Y espero que tengan sus apuntes porque al final de esta clase vamos a hacer preguntas y respuestas. No voy a dejar tarea, vamos a resolver un pequeño cuestionario entre todos, vamos a resolver. Entonces, hagamos preguntas a recibir lo que el Señor tiene. Está un poquito molestando un poquito la voz, hermana. Como que se congela. La palabra de Dios dice, ¿ahí me escuchan? Sí, pero a veces se escucha como que se Gracias corta un por poquito. decirme en eso. Sí, No se está escuchando ustedes, que bien, Dios nos hermana. ayude con este internet, Padre Santo, por favor. Amén. Que Aló, Dios nos 1, ayude. 2, 3. Ahora sí se escucha bien. Sí. A ratico Gracias, se va. seguimos. Sí, ahí podemos tener un poquito de paciencia mientras vuelve. Si se está yendo, se está, pero la clase se está grabando, entonces cualquier cosita con la ayuda de Dios. A final también me avisan y cualquier cosita, pues vuelvo a repetir la clase. Yo no tengo problema con eso. Sí, hoy vamos a estudiar la vida de Cornelio. ¿Sí? Que no es nacer de nuevo, no es un cambio de vida. Dios no quiere un cambio de vida en nosotros. Un claro ejemplo de esto está en la Biblia y es el de Cornelio. Entonces vamos a abrir la Biblia en Hechos 1:48. ¿Quién era este varón? Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Vamos a dejar hasta ahí. Era un centurión. Este varón era un romano. ¿Sí? Y los romanos, por lo general, son politeístas. Ellos creen en bastantes dioses y diosas, su propio Dios. Vivía en Cesarea, en una provincia
cercana a él, yo vivía y se pudo haber hecho prosélito del judaísmo. De hecho, se volvió y empezó a creer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que Cornelio y temeroso de Dios. Un hombre piadoso sin Disculpe, señor, tiene mucha interferencia. y gracias. Gracias. Los demás están oyendo, por favor, me confirman. ¿Aló? Profe, se está Se escuchando oye muy entrecortado. entrecortado. Se escucha muy Sí, entrecortado. hermano, no está nada bonito. ¿Qué hacemos? Es que no sé si sea mi red, no sé si sea mi internet. Creo que sí, porque todos escuchamos lo mismo. Vamos a esperar cinco minuticos. Sí. Y a ustedes también los oigo entrecortados. Profe, ¿no lo puede reiniciar? Si quiere, Wi-Fi. esperamos. La verdad, no. No, señor. A ver si se me poquito. La profe se salió de sala, esperemos un ratico. Mananedeni, ¿cómo está? El Señor me la bendiga. Bien, bendiciones a todos. Buenas tardes. Listo, ya volvió la profe. ¿Alguien tiene un testimonio por contar qué le pasó en esta semana para darle la gloria y la honra a nuestro Señor?
Nadie. Bueno, yo le voy a contar uno que me pasó a mí. ¿Sí me escuchan? Sí, Claro, Karen. Señora, sí se le está escuchando. Listo. Claro, sí te escucho. Recuerden un día que yo no los estuve acompañando, ¿cierto? Sí. Que muchos no pudieron entrar. Bueno, ese día estuve un poquito enferma, indispuesta. Estuve un poquito todo el día en la cama, que lo que me dio fue muy fuerte. Y para la gloria y honra de Dios estoy de pie porque ese mismo día el Señor me levantó. Y así como yo estaba enferma, me habían programado para el ayuno de los 3.000 obreros ese día, que le correspondía a la ciudad de Cartagena. Y en cama así empecé a alabar a Dios y Dios obró como a las 4:30, sanándome y cuando uno le sirve a Dios de corazón y solamente para agradarle a Él, bueno, porque recibimos muchas recompensas, no del hombre, sino de Dios, porque Él actúa y la fe de uno también crece más, porque yo no me podía levantar de la cama, a mí me dolía la rodilla, me dolía toda esta parte de acá, yo no podía hablar casi, la nariz, tenía un poquito de fiebre, una tos, nunca me había dado una gripa así tan fuerte y tan, pues yo digo horrible acá, a los costeños, nunca, que me había postrado en cama. Y se me cortaba la respiración y yo no sé qué era lo que me dolía, si era los pulmones o la espalda, pero eso era súper horrible. Y aquí estamos sirviéndole a Dios y agradarle a Él, que es lo que nos manda debe importar a nosotros, como lo dice su palabra, que todo lo que hagamos, hacerlo para con Dios y no para con los hombres. Ese es mi pequeño testimonio, que me excusé ese día, porque ese día no tenía aliento yo para nada. Gracias a Dios. Y toda la gloria y la honra es para Dios, hermanita Blanca. Sí, a veces creemos que digamos que es algo, una casualidad que se enferme uno, o bueno, hacía rato no me da gripa, pero no, a veces Dios permite, pero también ve uno su gloria, como dice Cari. Amén, así es. Sí. Acá. ¿Vamos o qué? ¿Qué me pasa? Ahí no hay duda allá abajo. Profe, si nos escucha, profe. Sí los oigo, pero no sé si ustedes me pueden oír en este momento. Sí, ya se escucha fuerte y claro. Sí, hermana, hoy se escucha mucho mejor. Gracias a Dios. Entonces vamos ¿hasta dónde quedaron o volvemos a empezar? Volvamos a empezar. Sí, claro. Estábamos hablando de Cornelio. Cornelio era un hombre romano y estábamos hablando de que los romanos son personas que creen en bastantes dioses, en bastantes diosas. Para cada una de las cosas tenían su propio dios. Era una persona que vivía en Cesarea, era una provincia cercana a Israel. Este Cornelio convivía con judíos y este Cornelio, a pesar de toda esa religión que él tenía, porque era politeísta, los judíos son moniteístas, entonces él posiblemente se pudo haber hecho prosélito del judaísmo. De hecho, se volvió del politeísmo al monoteísmo judío y empezó a creer en el único Dios verdadero, en la palabra de Dios.
Cornelio tuvo un cambio de actitud delante de Dios, tuvo un cambio de conducta, tuvo un cambio de hábitos, porque la palabra de Dios dice que Cornelio era un hombre piadoso. ¿Sí? Dice ahí que piadoso significa devoto, que es consagrado a una religión o a seguir una ideología, a un pensamiento, y que sigue fielmente los preceptos. O sea que es una persona que se ha consagrado, se ha dedicado a una religión, ¿sí? O a su devoción. Piadoso también significa ser santo. Y santo es apartado de, o separado de, o consagrado a. Dice la escritura que Cornelio era un hombre piadoso, como lo vemos allí en la imagen. Podemos decir que se había separado y abandonado totalmente del pecado para consagrarse y dedicarse a Dios y a buscar a Dios de todo corazón. También dice la escritura que este varón temeroso de Dios es apartarse del pecado y aborrecer el pecado. O sea que Cornelio había dejado todos los vicios, todas las mañas, todas las cosas. No le gustaba pecar de ninguna forma y de ninguna manera. Era un hombre que se había consagrado a buscar a Dios y se había apartado de todo pecado, aborrecía el pecado. Entonces Cornelio, tener esa actitud tan santa, ¿sí? Delante de Dios, es un hombre santo en el Nuevo Testamento, uno de los hombres santos que vemos allí en la Escritura como un hombre santo en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que toda la familia de Cornelio era piadosa, temerosa de Dios. Cuando nos dice toda su casa, dice allí en Hechos, él era temeroso y piadoso con toda su casa. Era una familia totalmente consagrada a buscar a Dios de todo corazón. También dice la escritura que Cornelio era un hombre que hacía muchas limosnas. O sea que era dadivoso. Es porque le gusta dar regalos a las personas necesitadas, dar ofrendas y ayudar al que padece necesidad, al indigente, al que no puede trabajar, está dispuesto a ayudarle y a tenderle una mano amiga a los que necesitan. Este varón era un hombre generoso, dadivoso y generoso. Generoso es una persona que paga más de lo que generalmente es lo justo, ¿cierto? Cornelio tenía estas dos características, ¿sí? También la Biblia dice que Cornelio era un hombre de oración, porque dice allí, y oraba a Dios siempre. Él mantenía su tiempo de oración diaria y buscaba la presencia de Dios. Y también ayunaba. ¿Qué es ayunar? Ayunar es abstenerse de alimentos y pasar en oración. Cuando el ángel se le y el ángel muy importante, el ángel le decía a Cornelio, necesitas ser salvo. Dice allí, entonces a la hora tercera del día, perdón, a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Versículo 30. ¿Sí? Señora, ¿me oyen? ¿Aló? Sí, señora. Un poco entrecortado, pero sí se le está escuchando. Vale, gracias. ¿Sí? Este ángel que vemos allí en pantalla,
Entonces, tengamos así como una idea. Dice que este ángel le mandó a Cornelio que hiciera una cosa. Le dijo, hombres a Jope y venía el que tiene por sobrenombre Pedro. Y él te va a ser salvo tú y toda tu casa. El ángel le dijo a Cornelio. Y él le dijo, estás perdido, a pesar de todo lo que él era. Que daba limonas, oraba, ayunaba. Le dijo, pero estás perdido. Y que necesitaba oír a Pedro, el que vivía en casa de un Simón el curtidor, y que Pedro le hablaría palabras por las cuales sería salvo él y toda su casa. ¿Sí? Y generalmente uno piensa que una persona como Cornelio, que oraba, que era generoso, que tenía temor de Dios, es ya salvo. Pero según las Escrituras, por la santidad, nadie será justificado. Según las Escrituras, Cornelio era un santo perdido. Era un hombre piadoso, pero perdido. Un hombre generoso y dadivoso, pero perdido. Y esto nos muestra que al verse convertido de una religión a otra, no salva a nadie. El que seamos cristianos, el que seamos evangélicos, el que seamos católicos, eso no es garantía que usted sea salvo. Eso no nos da garantía ni siquiera de llegar a ser salvo, pero tampoco que usted haya dejado todas las cosas de esta vida para ser santo, queriendo agradar a Dios. Esto no le da garantía de que esto te pueda hacer salvo. Por eso si vemos allí, Pedro abriendo la boca, empezó, dice allí, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, y empezó a hablarles de que les hablaba, sino que en toda nación se agrade de justicia. Dios envió mensajeros a hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, y empieza a contarle cómo fue que el ministerio del Señor Jesús. Después del bautismo que predicó Juan, llegó el Señor Jesús. Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo estuvo y anduvo haciendo bien a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si comienza él a anunciar, y no somos de Jerusalén, a quien mataron colgándole en madero, y empieza este varón a contar y hablar solo de Jesús, porque la salvación consiste en conocer a Jesús. Entonces, así como Cornelio tenía estas características, podría uno pensar que era un hombre salvo, pero según las Escrituras nos dice que no era salvo, porque él necesitaba conocer a Jesús para poder llegar a nacer de nuevo. ¿Sí? Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo para ser salvo, para poder ver en los cielos. No hay otra manera. Hay personas que pueden creer en cosas. Porque no creen en lo que sí. Y no hay otra verdad que conozcamos a Jesús conforme a la Escritura. ¿Cómo vivió? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Eso es ser salvo, ser uno, porque ahí depende mi salvación, ahí voy creciendo en la fe. Si yo conozco y veo a Jesús a la manera de la Escritura, yo estoy por el camino correcto y estoy caminando en esa verdad. Jesús es verdad. Jesús es la verdad y la vida. ¿Sí? Y las personas que no creen en esta verdad, que no creen en Jesús, de hecho ya están creyendo en la mentira. Porque solo es esta la verdad. Y nosotros debemos creer lo que dice la Escritura.
No hay otra manera de conocer a Jesús sino conforme a las Escrituras, donde podemos llegar a nacer de nuevo y ser una persona nueva, no transformada, sino nueva. Dios no quiere transformar solamente tu vida, sino que seamos nuevas criaturas. Buscar la santidad y orar es muy importante, sí, es muy importante porque esto que hacemos en la Biblia se llama nacer de agua. Y según las Escrituras, uno puede ser limpio del pecado como Cornelio. Cornelio ya había nacido de agua, pero le faltaba conocer a Jesús para llegar a ser salvo. Hoy tal vez en esta sala tenemos personas como Cornelio. Quizás tú seas un Cornelio que ayunas, que oras, que te metes en oración, que te metes en la palabra de Dios, que está buscando agradar a Dios todo momento como lo hacía Cornelio. Te falta la otra parte. Estás en la mitad del camino, te falta conocer a Jesús. Por eso que esa palabra, palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Porque toda la casa de Cornelio era santa, pero estaba perdida. Así pasa en nuestro día. Hay mucha gente, pero le falta conocer a Jesús. ¿Sí? Y hoy es importante que cada uno de nosotros podamos encontrar a Jesús y conocer más y más de Jesús para llegar a ser realmente salvos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí estamos en la sala? Sí, señora. Ay, sí, la estamos escuchando, profe. Ay, gracias por confirmarme. Pienso que estoy sola ¿y qué? Y entonces dije, pues vamos a quitar la pantalla. Forma de vida. Pues se escucha entrecortado. Y ahora sí ya. ¿Aló? Sí, señora. Señora. No. No, hermana, no se le está escuchando muy bien. Había salido, pero yo creo que ya otra vez volvió a la sala. ¿Me oyen? Sí, Sí, señora. señora. Sí, señora. Otra vez volví otra vez volví a sufrir el que internet otra vez volvió a sacarme. Gracias por su paciencia. Nos toca tener mucha paciencia con estas cosas. Vamos a estar aquí, ¿listo? Entonces, no es un... Vamos a Nicodemo. Vamos a ver, ¿quién era este varón? Nicodemo. Vamos a... Nicodemo era un hombre judío de judíos, descendiente de Abraham. ¿Alguien sabe quién es Abraham?
Sí, amén. ¿Quién es Abraham? Que Dios le dijo, vete de tu casa y tu parentela y a la tierra que yo te mostraré. Es el padre de la fe, el tío de Lot. Muy bien, sí señora. Este Abraham es el patriarca de todos los judíos por parte de Jacob, de Isaac, ¿sí? De estos descienden los hebreos, de Isaac, Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob. De ellos descienden los judíos o israelitas. Él es el patriarca. Entonces, Nicodemo era un israelita o un judío fariseo. ¿Qué es un fariseo? Fariseo era una de las principales religiones que existía en el tiempo de Jesús. Las creencias o las costumbres de los fariseos eran semejantes a los de los cristianos de hoy en día. ¿Sí? Vamos a mirar por qué. Creo que mi pantalla me está molestando. Vamos a tener paciencia hasta que se calme un poquito. ¿O se fue? Se le está escuchando entrecortado, hermana. Gracias a Dios por todas las cosas. ¿Me están oyendo? Pena. Sí, Señora. Qué pena. Sí, señora. Señora. Gracias porque una vez más Zoom me sacó y otra vez entrar. Vamos a hacer lo mismo. Estamos hablando de Nicodemo. Venía de Abraham, de todos estos de todas estas, perdón, que Nicodemo era descendiente de Abraham, quien era el patriarca de todos estos judíos por parte de Isaac, de Jacob. Entonces, Abraham es el patriarca de todos los hebreos. Era fariseo, que fariseo es una de las religiones que existía en el tiempo de Jesús, ¿sí? Y las creencias de ellos son muy parecidas a las nuestras, a las de un cristiano de hoy. Entonces, sí vamos a mirar en qué creían estas personas, en qué creía esta secta de los fariseos. Por ejemplo, ellos creían en el único Dios llamado Jehová, del cielo y del único Dios que hizo el cielo y la tierra y toda la creación. Nicodemo también creía que la palabra
de Dios, inspirada por Dios y útil, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al igual que el cristiano de hoy, nosotros también creemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como la palabra inspirada por Dios es nuestra regla de fe y conducta. También Nicodemo creía en la existencia real de los ángeles. Nosotros también como cristianos creemos que Dios envía a sus ángeles. ¿Por qué? Dice la escritura en un salmo, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sí? Nosotros también creemos en la existencia real de los ángeles, que están para servir a los que han de ser herederos de la salvación. Nicodemo también creía en la resurrección. Algún día iban a resucitar unos para vida eterna y otros para condenación. Ellos sabían que todo hombre era necesario. Un día también que esta palabra de Dios, ¿sí? Pero este juicio no viene inmediatamente, sino que es posteriormente. Nosotros creemos en el juicio, en el día del gran juicio final, así como ellos también creían que también Dios juzgará a los hombres por las cosas que han hecho, o que hemos hecho. Nicodemo creía en la resurrección para vida eterna también, ¿sí? Y también creía en la existencia real del cielo y en la existencia real del infierno como un lugar de tormento. Ellos creían que el infierno es real y que Dios había hecho el infierno para el diablo y sus ángeles, ¿sí? Pero también para el hombre pecador, porque si el hombre decidió irse a ese lugar y no conocer a Dios, pues esa es su parte. Al igual que nosotros los cristianos creyentes sabemos que hay un lugar de tormentos, ¿sí? Creemos lo mismo. También esta secta de Nicodemo, los fariseos creían que vendría un Salvador, porque ellos esperaban al Mesías, esperaban al ungido, al Cristo. Al igual que nosotros también creemos que el Mesías ya vino, que es Jesús, en grande muerte, quien es el Hijo de la Virgen María, que nos libra de la naturaleza pecaminosa, que nos libra del pecado, que nos libra del poder del enemigo. ¿Sí? Entonces, si vemos esta doctrina sana también, igual como nosotros, ¿sí? Los fariseos y los cristianos son muy parecidos por sus creencias en base a las escrituras. Pero lo que quiero señalar hoy es que no por tener una doctrina sana, ¿sí? Ellos serían salvos, ¿sí? O que porque fueran hechos por sus patriarcas o porque habían nacido en un seno judío, o lo que ellos practican. Ellos como judíos habían también aprendido a diezmar, nosotros también diezmamos, ¿sí? Los judíos, por ejemplo, diezmaban la menta y hacían todas estas, diezmaban todas estas cosas porque ellos tenían el ejemplo de Abraham. Y Abraham, se ven los diezmos desde Abraham, dice Abraham que aún ni siquiera la correa del calzado, dice, todo diezmaría, hasta una correa de calzado, imagínense, todo lo diezmaba Abraham. De hecho, bueno, dicen, la gente dice, ¿no? Pero yo no creo en la gente, tanto lo que la gente diga, sino porque lo veo también en este pueblo judío, y es que el pueblo judío es muy próspero, es muy próspero. Ellos tienen aún todavía esto del diezmarle a Dios, ¿sí? La 10ª parte de todo lo que ellos ganan o de lo que ellos tienen. Los judíos diezman de todo, absolutamente de todo lo que tenían. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que ellos diezmaban las ovejas, diezmaban el ganado, en fin. Todas estas cosas ellos tenían eso como por ley y lo hacían para Dios. Nosotros como cristianos también damos el diezmo. Y esto es justo y es recto delante de Dios. Según las escrituras vemos que los fariseos practicaban esto igual que nosotros lo hacemos en nuestras congregaciones, ¿sí? Ellos también se reunían en las sinagogas y en el templo, así como nosotros también nos reunimos en nuestra congregación.
allí en cada una de su iglesia. Ustedes se reúnen, yo también me reúno. Los judíos también hacían esto. Ellos se reunían los días sábados, el día de reposo. Ellos desde muy temprano hasta las 5 de la tarde ellos salían a sus casas. Nosotros tal vez no lo hacemos tanto tiempo, pero sí nos congregamos, no los sábados, pero sí lo hacemos el domingo. Hacemos igual que ellos, buscando a Dios para escudriñar y escuchar su palabra, escuchar una predicación, estar escudriñando la escritura. Ellos tenían eso, nosotros también, gracias a Dios. Entonces, tenían estas cosas y oraban también. Una de las prácticas que ellos también tenían era que ellos oraban de pie en las esquinas de las calles. Dice allí la escritura que ellos oraban en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, pero tal actitud no es muy buena y agradable delante de Dios. No es bueno. Por eso Dios dice, Jesús nos decía de que se ore, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Eso lo enseñó Jesús, ¿sí? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La Biblia dice que somos buenos cristianos, que debemos orar sin cesar, que debemos estar orando en todo tiempo, que debemos estar siempre en comunión con nuestro Padre Celestial y que todo lo que debamos hacer, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos cierta semejanza a la creencia también de los judíos. Los fariseos también practicaban las ofrendas, ¿sí? Ellos también ofrendaban y daban ofrendas aparte de los diezmos, porque estas ofrendas son voluntarias, ¿sí? Eran voluntarias. También nosotros como cristianos, dice la escritura que debemos dar, no por tristeza. Todas estas cosas que estoy diciendo hoy acá es para que hagamos un paralelo o una comparación, ¿sí? Entre este hombre fariseo, ¿sí? Que es Nicodemo, pero notemos que aunque ellos tienen un, dos, tres. ¿En qué parte me quedé? Qué pena. Disculpe, señor. Lo que pasa es que yo como algo así como intermitente, no le pude escuchar bien. Estas similitudes que acaba de, son entre estas similitudes son de fariseos y cristianos o judíos y cristianos. Las que está explicando, disculpe. Gracias por su pregunta, sí señora. Sí señora. Sí, efectivamente son similitudes entre cristianos y la religión judía, que es la farisea. ¿Sí? ¿Listo? Profe, se fue la diapositiva, ¿sí? Sí, ya la vamos a colocar. ¿Sí la podemos ver? Sí, pero se ve pequeña. ¿Y les Sí, mostró? claro. No, sí, lo que pasa es que como no tiene título, ¿me entiende? Y al principio yo le escuché que era las similitudes eran entre fariseos y nosotros los cristianos actuales, pero después le oí que ratificó y dijo los judíos y los cristianos actuales, ¿me entiende? Entonces, esa era Ah, ya, la confusión. la confu.
Sí, que no se decieran entre cristianos y los cristianos ahora actuales como nosotros y los judíos o los fariseos y los cristianos. Gracias. Sí, señora, la similitud es entre cristianos, de hoy en día cristianos y fariseos. ¿Listo? Cristiano y fariseo. Estamos haciendo esa comparación entre un cristiano y un fariseo. Tenemos las mismas creencias, ¿sí? Tenemos la misma doctrina. Creemos en la existencia real del cielo, de la palabra de Dios, en los ángeles, bueno, en fin, creemos en lo mismo. Ellos creían igual en lo que nosotros creemos, ¿sí? Creían que iba a venir un Salvador, que no lo conocieron es diferente, pero nosotros creemos en que Jesús ya vino, que es el Mesías. ¿Sí? Sí, señora, gracias. Sí, entonces lo que estábamos hablando era que todas estas cosas que estoy diciendo es para que podamos entender un poquito lo que era esta costumbre farisea y nosotros como cristianos. Pero notemos que aunque ellos tienen una doctrina totalmente sana y también los patriarcas que hacen ellos son sanas, ¿no? Que todo esto es sano y todo esto es bueno delante de Dios. Jesús nunca criticó la doctrina de los fariseos, nunca la criticó, solo dijo que ellos que ellos no practicaban lo que enseñaban. Eso fue lo único que él dijo, porque el resto en cuanto a su doctrina era intachable. O sea, ellos se podían gloriar de su doctrina porque era la mejor doctrina de la época. Así como nosotros podemos entender un poquito que los cristianos tenemos una doctrina. Hay algunos, ¿no? No todos tienen una buena doctrina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se basa en la escritura. Bueno, como hoy en día también podemos ver un ejemplo, voy a poner un ejemplo y espero que podamos entender este ejemplo que voy a colocar y que no vayamos a pensar mal del uno ni el otro, porque nosotros no estamos aquí llamados a eso, ¿sí? Nosotros podemos ver, por ejemplo, que hay personas que son buenos católicos y también hay un mal católico, ¿sí? El que es un buen católico, esta persona practica sus ceremonias, esta persona practica sus sacramentos, va a misa, y en fin, hacen todo lo que requiere en su religión, ¿sí? Pero los que dicen ser católicos, este es un ejemplo que hacen, los que dicen que son católicos y ni siquiera van a misa, ¿sí? Estas personas, ellos desacreditan su religión, ¿sí? Ellos desacreditan lo que dicen a su religión, ¿sí? Como también hay cristianos que son buenos y hay cristianos. Nosotros les llamamos y a los que son pésimos cristianos les decimos crispetos, porque no, ni allá ni acá. ¿Sí me hago entender a lo que quiero? Profe, nomás se escuchó cristiano crispeta. Quiero ir al punto con este comentario. De lo que es la religión cristiana. Ustedes son cristiano crispeto. O otros dicen, no, es un cristino. ¿Sí? Yo aquí no estoy para hablar mal de nadie, no, yo no estoy para eso acá. Pero sí quiero decirles una cosita. Sí les quiero decir que una sana doctrina y una conducta piadosa no salva a nadie. ¿Sí? Imagínense Nicodemo con toda esta doctrina que tenía. Nicodemo que tenía
todo esto. Y aún así Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Sí, ahora sí. Sí. Gracias, porque es que no los puedo ver. Pero estoy aquí, ¿cómo se dice? Cacharreando. Gracias. Entonces, estábamos diciendo que su sana doctrina y van con todo y esto, no, nada les sirve, tenga esta sana doctrina, que es el ser fariseo y haber vivido toda una vida piadosa, haber vivido una vida santa, consagrada a Dios y dedicado a Dios. Este varón era así. La única forma de escapar del infierno, le dice Jesús, naciendo de nuevo. La única manera de escapar del infierno y le dijo que si no nacía de nuevo, no podía ver ni entrar en el reino de los cielos. Porque la carne, esta carne no heredará el reino de los cielos. Es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces concluimos con este tema, que es necesario que las personas nazcan de nuevo para poder, que si hay doctrinas santas, miren, yo no estoy en contra de la doctrina, nunca estoy en contra de la sana doctrina, ¿sí? Porque estas sanas doctrinas procuran la santidad y el temor de Dios. Así las personas, aunque las personas con esto no van a ser salvas, ¿sí? Porque se necesita conocer a Jesús, ¿sí? La Biblia dice que para nacer de nuevo necesitamos estar perdidos, porque a eso vino Jesús. Dijo Jesús, yo he venido a buscar y a salvar lo que había perdido. Cuando una persona reconoce la vida, que necesita que alguien lo rescate de ese peligro, que le evite ese castigo de sus pecados, la Biblia dice que nosotros podemos arrepentirnos, pero si no conocemos a Dios y a Jesús, mentirnos, llegar a tener una vida santa, pero si no conocemos a Dios y a Jesús, no vamos a poder llegar a nacer de nuevo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, señora. Gracias por estar ahí. Vamos a estar estudiando también. No es un cambio de religión. ¿Ustedes sí están viendo las diapositivas? Qué pena la pregunta. Sí, señora. Gracias. No es un cambio de vida. Vamos a estudiar el libro de Hechos, capítulo 8, 27, del 27 al 28. Nos está hablando de un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos sus tesoros. Este eunuco. Un eunuco es un recastrado, en especial los orientales, a la custodia de las mujeres de un harén. Entonces este hombre era especial, no cualquiera podía hacer ese trabajo. Este hombre se escogía desde muy pequeñito, desde niño, y se castraba y era totalmente encargado en cuestiones de mujeres. O sea, en el sentido era que las bañaba, estaba pendiente de esa 8:27 al 28 dice que él iba a en la Biblia, el Deuteronomio 23:1 dice que como eunuco no podía ser miembro pleno de la comunidad judía, por entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos y salen para adorar a Dios. Esteban tenía, de hecho, sus propios rollos. En la época, etíope, no cualquiera, ¿sí? No, que le interesaban las cosas de Dios, estaba en búsqueda de la verdad. Es como muchas personas hoy en día están en busca de la verdad y miran en la escritura. Así era este varón etíope, estaba leyendo el libro de Isaías en voz alta, pero no entendía. Entonces, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré ser? Y rogó, y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero trasquila, eso no se hizo justicia, porque le dijo Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, de Etiopía, desde su lugar de origen, todos los años subía a adorar. Y era por estar a las puertas del templo de Jerusalén, porque no le era permitido entrar a la iglesia o al templo, perdón. No le era permitido viajar tanto tiempo, tantos días, solo para poder estar en la puerta del templo de Jerusalén. Imagínense ese amor tan grande que tenía este varón y cómo compró las escrituras y cómo las estudiaba, pero él no las entendía. Por eso fue que Dios envió a Felipe. Dice que un ángel del Señor hablaba a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y dice que este etíope fue salvo al oír el evangelio de Jesús. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros vemos en este ejemplo que las personas que quieren agradar a Dios, que son santas, así como Cornelio, que quieren estar delante de Dios, Dios les va a mostrar su salvación. Por eso, mi amado hermano, tú que estás allá al otro lado, me estás oyendo, tú no eres casualidad. Dios te muestra hoy el camino de la salvación. Hoy te está mostrando de que necesitamos conocer
conocer a Jesús. ¿Sí? Por eso también vamos a traer ahorita aquí a Judas. No es andar con Jesús. Nacer de nuevo no es andar con Jesús. Vamos a estudiar algunas características que tenía Judas Iscariote. ¿Alguien me puede decir qué horas son? Qué pena. 4:20. Gracias, gracias. Entonces, Judas Iscariote tiene algunas características. ¿Sí? Este varón fue primeramente fue llamado para ser apóstol, para desempeñar, estaba profetizado que alguno de los apóstoles lo iba a entregar a Jesús. Judas era el encargado de la bolsa, era el tesorero. Dice que también dice la escritura que sustraía de esa bolsa. También este varón bautizaba, él también participó en el bautizar cuando venían a Jesús, aunque dice la escritura que Jesús no bautizaba, sino solo los discípulos. Este varón también tenía esa autoridad dada por Jesús de bautizar para el perdón de los pecados y para dar para una buena vida, para una nueva vida, perdón. Judas, quien estaba entre los y sanaba enfermos, podía echar fuera a los demonios, podía quitar muertos, sanar ciegos, a los paralíticos, porque Jesús le había dado esta autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso lo encontramos en Mateo 10:1. ¿Sí? Ahí lo vemos en la diapositiva está. Jesús también los envió a predicar de 2 en 2. Judas predicaba activamente, él anunciaba el ministerio de Jesús, pero aún así este hombre no era salvo, aunque anduvo con Jesús. Y él vio a Jesús. Y él vio cómo era que Jesús hacía todos los milagros. Por ejemplo, cuando cuando sobre el mar, cuando Jesús resucitó a Jesús, y al ver escuchando las enseñanzas de Jesús, tampoco le ayudó a Judas para que él reaccionara y pueda arrepentirse de su pecado. ¿Sí? Por Jesús en Mateo 16:24, él dice que él oía a Jesús y niegue a sí mismo. Así, todos sígame, pero Judas como no oía, como que no entendía, porque había un hecho de esa situación. Siempre estaba pensando en la plata, siempre estaba pensando en extraer lo que allí había en la bolsa de tesorería. Dice que su corazón no era recto delante de Dios, que andaba con Jesús, y aún el estar con Jesús no afectó para nada su conducta, ni sus actos, ni sus costumbres. Él siguió siendo el mismo a pesar de que anduvo con Jesús. Y más adelante, Judas, si nosotros nos acordamos un poquito, dice que vende a Jesús. Le dan 30 piezas de plata, que era en esa época bastante dinero para comprar un campo, un terreno, y con un beso entrega al Hijo del Hombre. Y hay gente que también vende a Jesús. Hoy en día hay gente que también vende a Jesús. Lo vende por una cerveza. En las festividades, por ejemplo, de diciembre también comprometen su testimonio a pesar de llevar 20 años en la Biblia, de llevar 20 años en la iglesia. Siguen haciendo cosas que a Dios desagradan. ¿Sí? Muchos venden a Jesús por un par de zapatos o por unas lentejas, como hizo Esaú, que desperdició y dejó
la primogenitura. Hoy hay muchos Judas que traicionan a Jesús dando mal testimonio, siendo piedra de tropiezos para otros. Entonces, cuando Judas entrega a Jesús, le da un beso, ¿cierto? Judas lo entrega con un beso y Jesús, ¿qué le dice? Le dice, ¿con un beso me entregas? Y le dice, amigo, con un beso me entregas al Hijo del Hombre. Porque Jesús tenía la esperanza de que realmente se arrepintiera y se volviera a Dios. Por eso le dice amigo, pero no fue así. Judas, cuando ve que lo condenan, aparentemente tiene un remordimiento por haber entregado a Jesús. Y dice la escritura que Judas fue a ahorcarse. Dice la escritura que fue y se ahorcó, se colgó de un árbol y después de ahorcarse se cayó y se reventó por la mitad. Y así terminó Judas. Imagínense, teniendo él a Jesús, su Salvador, a su lado, nunca lo conoció. Dios quiere que usted venga y sea un verdadero discípulo. Sí, este hombre que tenía un ministerio, que echó fuera a los demonios, que sanó enfermos, que bautizó, que enseñó la palabra, pero sin convencimiento. La escritura dice que se perdió porque nunca llegó realmente a conocer a Jesús, porque nunca basta solo andar con Jesús, sino que necesitamos tener una relación personal con Él, con Jesús. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos conocer a Dios y a Jesús para que lleguemos a tener este privilegio de ser nacidos de nuevo. Andar con Jesús no es garantía, andar con Jesús no es nacer de nuevo. Tal vez el seguir una ideología, el tal vez seguir una tradición, no es nacer de nuevo. Para nacer de nuevo necesitamos conocer a Dios y a Jesús conforme a las escrituras para que de su interior corran ríos de agua viva, como dice allí la escritura, que es la única manera que podemos llegar a nacer de nuevo. ¿Sí? No podemos conocer a Jesús de cualquier manera. Muchos creen en Jesús de cualquier manera. Y muchos creen en Jesús de una manera diferente al otro. Judas vio el hombre, Judas vio a Jesús, pero nunca le creyó a Jesús. ¿Sí ven la diferencia? ¿Notamos eso? Judas vio al hombre, conoció lo que hizo, pero nunca le creyó a Jesús. El verdadero discípulo no solamente cree en la persona, en aquel que hace los milagros, sino que cree en lo que su maestro dice. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si usted cree que Jesús dijo la verdad, él habló del infierno. Jesús habló del infierno, que el infierno era real. Entonces yo le creo que el infierno existe. Crean lo que él dijo, hizo, es y llegarás a ser salvo y serás un verdadero discípulo de Jesús. Si usted le cree, le va a obedecer y le va a dar la importancia que Jesús merece en su vida. Así que le invito a cada uno de ustedes, mis amados, a no andar con Jesús, sino a conocer a Jesús. También no es convertirse de. Vamos a mirar este ejemplo de Simón el Mago. Simón el Mago, en este capítulo de Hechos
capítulo 8, se menciona a un personaje que se convirtió de malas acciones, ¿sí? Él dejó de practicarlas y este fue Simón. Se puede analizar a Simón antes y después de la predicación de Felipe. Lo vamos a estar mirando. Simón primeramente era un charlatán que había engañado a los samaritanos diciendo que él tenía el gran poder de Dios. Dice que se había hecho pasar por alguien grande. Y dice la Biblia que con sus artes mágicas había engañado desde los más grandes hasta los más pequeños en Samaria. Creían que Simón tenía tenía el gran poder de Dios, pero así no es. Así hay muchos charlatanes hoy en día. Hoy anuncian muchas cosas y aún engañan a la gente desde el más grande hasta el más pequeño. Porque tienen como esa manera de hablar y la gente les oye. La Biblia dice que cuando Felipe anunció el evangelio del reino allí a los samaritanos, ellos sí creían que vendría el Cristo en Samaria. Recordemos un poquito el por qué, porque cuando Jesús estuvo en la tierra también tuvo un encuentro con una samaritana, ¿cierto? Y Jesús le dijo que él era el Cristo, o sea, Jesús se presentó como el Cristo delante de ella. Y esta mujer creyó en toda Samaria en Jesús en aquel tiempo. Era Jesús, ¿sí? El Hijo de la Virgen María, para salvación. Y Simón también creyó. Simón también llegó a convertirse. Entonces, dejó de ser mentiroso, dejó de ser un engañador, ¿sí? Era como esos brujos de hoy en día que solo están para engañar a la gente con su magia, con sus artimañas. Todo esto tuvo una conversión de conducta este varón, que Simón ya no volvió a practicar malas artes mágicas ni nada de esto, sino ahí como lo vemos en la imagen, dice que se convirtió para comenzar a andar junto a Felipe, ¿sí? Más no con Jesús, sino con Felipe. Dice la escritura que este Simón se maravillaba y estaba atónito de todo lo que Dios hacía a través de Felipe. Y Felipe hacía milagros, sanaba a los paralíticos, se levantaban los paralíticos, sanaba a los sordos, los mudos hablaban, los ciegos veían y todas estas cosas y todas estas maravillas, Dios estaba con Felipe. La mano de Dios estaba con Felipe. ¿Sí? Simón llegó a seguir a Felipe y a estar, decía que al Señor, que se había de Dios convertido y había dejado de engañar y había dejado de mentir y había dejado de robar y había dejado de... La escritura dice que los apóstoles, y cuando oyeron que Samaria también había leído evangelio, entonces se enviaron a Pedro donde estaba Felipe y estos varones que los vemos están enseñando, y dice la escritura, dice que Juan y Pedro llegaron allí, ¿sí? Y que ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan imponían las manos sobre las cabezas y las personas recibían el Espíritu Santo. Entonces cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, este hombre, de ahí viene por los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Me están oyendo? Qué pena. Sí, señora. ¿Sí me están oyendo? Amén, hermana, sí lo estamos oyendo bien. Gracias por confirmarme. Entonces,
Este pecado que cometió Simón de cero los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Se llama Simón y cosas de Dios, ofrecer dinero, eso no se debe hacer, no, pero él, ahí se ve lo que tenía en lo profundo de su corazón. Ahí salió a flote lo que tenía. Le decía a los apóstoles, dame a mí también este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces vemos que Simón, ¿sí? Era una persona que se había convertido, o sea, que él había cambiado de conductas, de hábitos, pero aún no era salvo, porque aún su corazón no era recto delante de Dios. Seguía a ese hombre viejo en él. La naturaleza pecaminosa seguía latente en él. Y por eso este hombre se le ve su pecado. Pedro le dice, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón, que andaba con Felipe, que era discípulo de Felipe, que se había convertido, ya no ejercía la magia. Y así pasa hoy en día. Muchos tienen un cambio de conducta. Dejan de robar o dejan de hacer el mal y van a la iglesia, pensando que por dejar pero lamentablemente no va por luz, no podrá escapar del fuego que nunca se apaga y del gusano que nunca muere. Por eso hoy enseñamos y damos a conocer esta realidad que está pasando en nuestras iglesias, porque muchos han tenido una conversión. Han dejado los vicios, han dejado de robar, han dejado de mentir, han dejado de ser homosexuales, algunos han dejado de ser prostitutas, algunos de lo que eran enamoramientos, sus conductas. Han sido adecuados a la palabra de Dios, ¿sí? Que es pecado delante de Dios. Ellos ya no y a la iglesia. No se han convertido de todo corazón a Dios. Simplemente cambiaron un hábito. Dejaron de ser. No se escucha. No es simplemente que nosotros dejemos de ser algo, no, sino volvernos a todos. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, señor. ¿En qué quedé? Perdón. ¿Hasta dónde oíste? Que no es cambiar de hábito. Muy bien, gracias. ¿Sí? Porque muchos cambian de conducta, pero no van a Dios. No van a Dios. Y es bueno que toda fe, que hayan dejado toda mala palabra, mala conducta, ya no es grosero, ya ahora habla de una buena. Y la gente puede hacer eso, puede dejar de estas mañas.
Dios No se escucha, mana, no se escucha nada. Yo creo que se desconectó. La profe está ahí en sala. bien, ¿me oyen? Sí, señora. Una vez más me sacó Zoom, gracias a Dios. ¿En qué quedamos? ¿Quién me quiere decir dónde quedamos? Yo escuché muchos cambios de conducta, pero no van a Dios. Hasta allí quedé yo. Ah, sí, yo también quedé hasta ahí. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros nos volvamos a Dios, ¿sí? Que no seamos como Simón, que simplemente se volvió a una religión, pero no se volvió a Dios, ¿sí? Que es bueno dejar las mañas, que es bueno, y claro, eso es muy bueno y es muy importante, irnos a Dios de todo corazón, para que se arrepiente y se convierta de verdad, de conducta, de nuevo, dados, y limpiarte, tener un cambio de conducta, volvernos muchas personas que están en la iglesia y están amargadas, están resentidas, algunas tienen dolor y amargura, algunas tienen también otros deseo de vengarse. ¿Sí? Y aún así con todo esto que cargan en sus corazones, dicen que son cristianos. ¿Sí? Y es que yo amo a Dios y con todo eso ahí en el corazón, con el odio y la amargura dentro. ¿Sí? Y es porque estas personas no se han vuelto a Dios de todo corazón. Y son como Simón. Ese es un ejemplo, que no han perdonado, siguen con el mismo, con su pecado ahí a cuestas. Y van a la iglesia y siguen una doctrina y gloria a Dios, aleluya, se sientan, leen la Biblia y ahí con su pecado, digo yo, con su plasta ahí, porque el pecado es como una poposeada. Después vamos a hablar sobre eso. Pero es una referencia más o menos así. ¿Sí? Aunque tienen una sana doctrina y la viven ¿sí? La sana doctrina sí beneficia. La sana doctrina sí es buena, pero no lleva a ninguno a ser salvo. Porque el único que puede salvar almas, el único que nos puede salvar es Jesús. ¿Listo? No sé por qué siempre se me va mi diapositiva. Me están viendo pantalla, ¿cierto? No sé qué pasa.
Sí, pero no hay nada. Ahora, Sí, señora. bien. Vamos a estar hablando de no seguir una tradición y para este ejemplo vamos a traer a Saulo de Tarso. ¿Quién me quiere decir quién era Saulo de Tarso? ¿Alguien sabe? El mismo Pablo. Antes de Exactamente. convertirse a Pablo. Muy bien. El mismo Pablo, sí, señora. Vamos a estudiar qué características tenía este varón, ya para terminar. Ya me queda poquito tiempo, ya un ratico que nos queda y ya terminamos. Eh, este hombre nos lo encontramos en Filipenses 3:4-9 y él se describe él solo. Dice así la palabra de Dios en Filipenses 3, capítulo 3, versículos 4-9. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Este era Pablo, era Saúl. Era descendiente de Abraham. Y de hecho él también era heredero de las promesas dadas de Abraham y a su descendencia de las cuales se podría gloriar. Él pertenecía a ese pueblo amado por Dios y protegido por Dios. Y es por eso que dice, yo tengo de qué gloriarme. La imagen que ustedes ven ahí es Abraham. Él es Abraham, él es el patriarca de todos los judíos, como ya lo habíamos visto. Resulta que Pablo viene de la tribu de Benjamín, si no era un judío puro, era un hebreo puro, de cepa, de sangre, no tenía mezclas como la tribu de Judá. Esta tribu se había mezclado ya con algunas mujeres, como lo vemos en Génesis con Tamar, como Ruth, la moabita. Esta tribu de Judá se había mezclado con Rahab, la mujer de Jericó. Si nos vemos por allá en el libro de Josué, vemos la historia de Rahab. Saúl de Tarso, así conocido antes, venía de una descendencia pura. Su sangre no era mezclada como los samaritanos, que los samaritanos también tienen sangre judía y tienen sangre gentil. Él podía gloriarse de que era un legítimo judío. ¿Sí? Dice que era hebreo de hebreos, o sea que es legítimo, no es adoptado, no es un prosélito, no es una persona que se haya adquirido esa ciudadanía judía con dinero, no. No era una persona que se había vuelto al judaísmo por un bautismo, no. No tenía nada de esto que avergonzarse en ese momento en cuanto a la ley, porque este varón era irreprensible, fariseo, tenía una vida completamente sana, creían en el espíritu, creían en el cielo. Con este harto. ¿Aló?
Dios santo. ¿Sí me dio? Tranquila, profe. Otra vez. Gracias. Ha estado entrecortado, pero ahí estamos, en la lucha. ¿En qué había quedado? Gracias. De fariseo. ¿En la estaba. qué? Bien, entonces no voy a poner, ponemos la diapositiva. Sí, señora. ¿Ustedes qué dicen? Listo. Bueno, de mi parte me gustaría, ¿no? Pues por lo Sí, es que sí, Profe, es, ahí, a mí también me ahí. parece porque seguía uno. Listo. Se estaba diciendo que este fariseo visto con Nicodemo y que también Pablo era un fiel lector de las escrituras. Esto lo está por su conocimiento tan arduo en el Antiguo Testamento y como posterior se refleja, vemos en la escritura, la doctrina pura, no era conforme a las escrituras. Fariseo era el ¿Alguien le puede hablar a la profesora? No me puedo salir porque me dejó acá como anfitrión y no puedo salirme de acá mientras que ella vuelve. Porfa, ¿quién me colabora? Hermana, se fue. Sí, ¿quién me colabora en el grupo y le escribe a la profesora por el interno? Que no puedo salir de acá, que estoy de anfitriona, quedé. Porfa.